El juego de la copa, la tabla Ouija, sesiones espiritistas, canalización de entidades o espíritus. A lo largo del tiempo, el ser humano ha buscado infinidad de formas para tratar de contactar al otro lado. Muchas veces métodos fraudulentos, engaños, sobre todo a fines del siglo XIX, cuando muchas de estas cosas estaban de moda, la falsificación de fotos donde supuestamente aparecían fantasmas, supuestas canalizaciones o liberación de ectoplasma, cantidad de imágenes y eventos que han sido desmentidos. Pero ¿qué pasa con los que no se pueden desmentir? ¿Qué pasa con los testigos? La cantidad de personas, inclusive muchas personas que pueden estar viendo esto, que hayan tenido experiencias con alguno de estos tipos de métodos para contactar con el otro lado. ¿Y qué pasa si en base a uno de estos métodos una persona resulta muerta? Les doy la bienvenida a Legado 51 y esto es el caso Vallecas. Todos somos energía. Todo lo que nos rodea es energía, el universo es energía, lo que consideramos materia es energía, son átomos, todo está en diferentes estados de vibración. Esto no es ningún tipo de filosofía New Age ni nada. Esto es basado en la ciencia y en los montones de procedimientos que han corroborado este tipo de cosas. La ciencia, cuando apunta a los temas paranormales, hay diferentes tipos de enfoques. Hay muchos científicos que creen y tratan de encontrar el misterio detrás de esto. Y hay muchos otros que simplemente se enfocan en desmentir. Y hay cosas que realmente son inexplicables, sea para nosotros, sea para la ciencia o para quien sea. Eso es algo innegable. Cosas como el juego de la copa o la tabla Ouija han sido desmentidas en diferentes tipos de experimentos que se han realizado. Muchas veces con certezas, muchas veces con explicaciones coherentes, cosas que pasan, que están vinculadas a la sugestión, a reacciones involuntarias basadas en el seguimiento de los ojos. Se ha comprobado que realmente pasa, que muchas veces estas sesiones pueden ser inducidas por una persona de forma consciente y muchas veces de una forma inconsciente a medias o en un inconsciente que se genera en realidad un consciente colectivo donde básicamente las personas quizás jugando a la copa se orientan en base a donde están empujando la copa. Quizás una persona hace un poco de fuerza y la gente ya guía su dedo hacia donde esa copa se está yendo aparentemente. Desde mi punto de vista, en lo personal, he vivido experiencias donde simplemente no ocurrió nada y experiencias donde sí ocurrieron cosas. Yo generalmente digo que para creer en estos casos, sobre todo cuando alguien los vive, fundamentalmente está la importancia en la información que estas entidades o espíritus nos dan, como puede ser información que quizás nadie sepa, información que quizás solo nosotros sabemos, o quizás cuando describen algún evento futuro cercano que muchas veces pasa y eso termina sucediendo. Les recomiendo escuchar este resumen sobre el caso Vallecas que ocurrió en España y al final les voy a dejar un detalle, una advertencia y un par de consejos. El caso Vallecas, a principios de los 90, cobró bastante notoriedad. Estefanía Gutiérrez, una adolescente, en el colegio practicaba el uso de la tabla Ouija con algunas compañeras. Han habido diferentes versiones donde decían que lo hicieron una vez para probar, donde lo hacían para contactar al novio de una de ellas que había fallecido. En general eso quedó como muy desmentido y lo que más quedó claro era como que era algo que lo hacían más frecuente, a escondidas en el colegio. La historia lo que narra es que durante una de estas sesiones una profesora las habría encontrado practicando con la tabla Ouija. La profesora enfadada habría roto la tabla en dos y no estarían usando un puntero de tabla Ouija sino un vaso de vidrio, como si fuera el juego de la copa, pero en vez de tener el círculo de letras sueltas usaban una tabla Ouija con un vaso. La historia narra que luego de que la profesora rompió la tabla, el vaso estalló. No queda claro si es que el vaso cayó al piso y se rompió, si el vaso estalló por sí solo. El argumento es que al momento de romperse el vaso, aquí también hay otra versión distinta.
Según dicen, salió una especie de humo blanco que Estefanía habría aspirado en ese momento, o el humo habría ido hacia ella. Otras personas dicen que el humo era negro. La verdad que eso lo pueden encontrar en varias informaciones, como que no está muy claro. Lo cierto es que desde que eso pasó, aparentemente Estefanía comenzó a sufrir en su casa. Comenzó a sufrir insomnio, comenzó a sufrir pesadillas, comenzó a sufrir convulsiones. Ella afirmaba que veía entidades oscuras que no podía distinguir, que querían que fuera con ella. Ella comenzó a tener estas convulsiones casi como de epilepsia o de un aparente estado de epilepsia, en los cuales ella terminaba largando espuma por la boca, tenía reacciones violentas con sus hermanas también. La situación se había tornado un poco complicada. La familia habría comenzado a acudir a hospitales para ver qué podían hacer por ella, que estaba sufriendo por todo esto. Según se dice, no daban con la tecla. Un médico terminó tomando el caso como epilepsia y fue medicada como una persona con ataques de epilepsia. Según dicen, la medicación no generó efecto. Otros dicen que ella no tomaba la medicación, pero la historia en sí dice que sí consumía los medicamentos recetados, pero no generaban ningún tipo de alivio en ella. La situación al parecer se estaba volviendo totalmente incontrolable. Estefanía seguía sufriendo estos ataques, hablaba supuestamente de forma extraña, algunos decían que hablaba en lenguas, como se suele decir cuando hay un caso de posesión. Varias cosas ocurrían en la casa. La familia también estaba presenciando no solamente esta tortura o sufrimiento que atravesaba Estefanía, sino que pasaban cosas extrañas en la casa, desde ruidos, risas, voces, situaciones realmente que eran complejas. Eventualmente llegó el momento donde la situación se complicó. Estefanía quedó en una convulsión muy grave. La llevaron al hospital donde estuvo internada. Esto, si no me equivoco, era en 1991, fue en julio o agosto, fue por ahí. Lo cierto es que la internaron y bueno, a las pocas horas ella terminó falleciendo. El informe en la autopsia quedó marcado como una muerte súbita, no demasiado conclusa, pero quedó como muerte súbita. Y aparentemente no se pudo corroborar que sufriera epilepsia, más allá de que habían aspectos que daban a entender que los ataques eran epilépticos, pero quedó catalogado como muerte súbita. Ese fue el punto trágico en esta historia. La muerte de esta adolescente, porque más allá de todo, de lo que se crea, de lo que se diga, terminó falleciendo. Si fue a causa de esto, de la tabla Ouija, eso realmente es algo que quedará en quien crea, porque es un caso que tuvo sus idas y vueltas también. Posteriormente la familia empezó a sufrir mucho más en su casa, no solamente por la pérdida de una de sus hijas, sino porque la situación estaba incontrolable. Su madre afirmaba que inclusive escuchaba la voz de ella, como si fueran gritos desgarradores. Decían que se escuchaba la risa de un hombre anciano, se daban vueltas los crucifijos en la casa, objetos volaban, se rompían, se abrían las puertas de los armarios. Al parecer, cuando entraban al baño, por ejemplo, se notaba la sensación no era buena y el cambio de temperatura parecía ser muy notorio. Esto siguió ocurriendo así. Se metió un investigador paranormal a tratar de investigar todo este asunto. Lo hizo mucho más mediático y luego la familia lo acusó de que realmente los estaba estafando para tener fama con su investigación. Luego, un tiempo después, la policía tuvo que acudir al lugar. La familia empezó a sufrir una serie de eventos y de acosos realmente insoportables. Llamaron a la policía para describir la situación que estaban viviendo. La policía habló con el padre, que fue el que llamó. Realmente no lo tomaron en serio, pidieron hablar con otra persona, hablaron con su esposa. La esposa corroboraba la historia, siguieron insistiendo y querían hablar con alguien más de la familia. Parece que hablaron con uno de los hijos o de las hijas. Describieron que la situación era así, bueno, enviaron policía al lugar. Ahora, lo importante de este caso y por lo cual resuena mucho, más allá de ser un evento paranormal, habría terminado con la vida de esta adolescente, es el único caso en España, o por lo menos el primero que hubo, o que se tiene constancia, donde la policía en su informe redacta haber presenciado situaciones inexplicables dentro de la casa. No es que la policía llegó y
se había calmado todo. La policía cuando llegó, la familia estaba fuera del apartamento porque decían que era insostenible. La policía entró al lugar. Primero que nada, el padre les habría dicho que todos estos eventos subían, su intensidad aumentaban, se potenciaban si no había luz o había muy poca luz. Apagaron las luces y la puerta de un armario se comenzó a abrir y a cerrar bruscamente. Eso fue lo primero que vieron. Fueron enseguida a investigar la puerta porque lo primero que pensaron es que al haber poca luz podría haber algún tipo de trampa o mecanismo para hacer que pareciera una puerta embrujada. No encontraron nada. No tenía nada, no tenía ningún mecanismo, ninguna cuerda, no había ningún sistema que les pudiera indicar que esa puerta estaba siendo abierta por alguno de los familiares. El inspector notó que supuestamente lo narró o en una entrevista o en el informe, pero que en el baño, cuando fueron investigando el apartamento, notaron no solo una sensación bastante mala al entrar al baño, sino un extremo cambio de temperatura en el ambiente. Afirman haber visto crucifijos invertidos que no estaban invertidos, un golpe fuera de la terraza, un golpe muy fuerte cuando ellos estaban ahí. Enseguida acudieron y no había nada, no había ningún objeto que hubiesen arrojado, no había acceso como para que alguien se hubiese metido a golpear y luego escapar. O sea, la situación para la policía realmente en ese momento fue que la familia no estaba mintiendo, algo extraño estaba pasando y lo narraron en el informe. Este caso, posteriormente, hace algunos años, derivó en la película llamada Verónica, que fue una adaptación muy libre del caso, ya que no es algo fiel a lo que pasó. Pero bueno, se tomaron algunos aspectos para poder hacer ese guión. Lo cierto de este caso es así: la experiencia con la tabla Ouija en el colegio de Vallecas, del barrio Vallecas en Madrid, este supuesto humo al romperse el vaso luego de que la profesora rompiera la tabla en dos, los eventos que comenzó a sufrir Estefanía en su propia salud, que terminaron llevándola a su muerte, y luego de esto el infierno que la familia aparentemente vivía en la casa. La historia, la verdad, desde la narración familiar es espeluznante. Realmente, si uno se pone a investigar, a ver entrevistas, que hay muchas, uno puede pensar, puede ser un engaño, pueden haber intentado explotar este caso. Realmente es difícil saberlo, pero el punto, por lo menos clave, sería el informe policial con la narración de lo que vivieron, de cosas inexplicables. Eso es algo a favor que se puede tener en cuenta. Este caso luego, con el pasar de los tiempos, no muchos años atrás, comenzó a salir gente a desmentirlo, gente a decir que los hermanos de Estefanía habrían dicho que fueron forzados por sus padres a decir ciertas historias que no eran ciertas. Luego una de sus hermanas tuvo que salir a hablar, dio entrevistas a algunos otros canales explicando que la situación había sido real, que todo lo que se vivió era real, que era insostenible, que era muy cierto que cuando bajaba la luz, no una oscuridad absoluta, pero si no habían luces en la casa, la actividad era peor. Figuras tipo sombra que atravesaban los pasillos o por el piso de los dormitorios, bueno, las voces, los ruidos, toda una actividad muy al estilo de Poltergeist, que supuestamente sobre 1996, luego de que la familia dio una entrevista sobre este caso en televisión, la intensidad de los eventos bajó, disminuyó. Fue bastante tiempo, porque tengamos en cuenta que Estefanía falleció en 1991, o sea que estuvieron bastante tiempo con estos acontecimientos en su casa. La verdad, como yo les hablaba, son temas que, bueno, se pueden creer o no creer, y como a veces pasa, mucha gente no cree y termina viviendo una experiencia que los termina haciendo creer, o siguen sin creer, pero admiten que hay cosas que no pueden explicar. Por eso yo digo, en estos aspectos, sobre todo yo como creyente de ciertas cosas, pero que no me creo todo, hay que tener en cuenta cuando se habla, la ciencia demuestra que tal cosa es falsa, hay que tener ojo, porque los enfoques científicos muchas veces están direccionados. Pueden ser en eventos paranormales, pueden ser en eventos de salud, pueden ser en eventos farmacológicos. Ya sabemos cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Y muchas veces puede tener una explicación para algo, pero no para otra cosa. Porque que hagan un experimento con determinadas personas, con una tabla Ouija o un juego de la copa y no funcione, creo que es difícil ya catalogar como que todo eso sea falso. Porque pueden haber infinidad de eventos que no lo hayan sido. Como yo dije, desde mi punto de vista no vienen al caso las anécdotas, pero he vivido en mi adolescencia momentos de juegos de la copa donde realmente no pasó
nada. Y momentos donde sí, y cosas que realmente a veces cuestan explicar, pero ahí es donde uno aprende que pueden suceder ciertas cosas. Como les dije, les iba a hablar algo al final, algunos detalles nomás, pero ya les digo, vayan dejando en los comentarios si tienen experiencias con este estilo, sea con el juego de la copa o con la tabla Ouija, si nunca les funcionó, si lo han practicado, si lo han hecho con mucha gente, con poca gente, si pasó algo raro. Realmente los invitamos y las invitamos a que lo comenten. Inclusive si tienen experiencias con algún tipo de prueba que la quisieran contar o que la analicemos en algún video, nos mandan un mensaje privado, lo pueden mandar al correo que está aquí en la descripción de YouTube o por mensaje privado a nuestro Instagram, @legado.51. Lo que les quería comentar, en realidad, como dije en mi libro, mi consejo: no practiquen este tipo de juegos, mal llamados juegos. Es un consejo, crean o no, realmente es un punto de vista mío. El juego de la copa generalmente tiene que involucrar a más de 2 personas. En teoría, cómo funcionaría esto es algo muy relativo porque hay muchas explicaciones. Van a encontrar gente que dice de todo, van a haber gente que inclusive que dice que cuando uno termina hay que soplar la copa, como si el fantasma estuviera dentro y uno al soplarlo saliera disparado y volviera a su dimensión. Se supone los cristales canalizan energía. Por eso se supone que muchas personas tocando o casi tocando, porque se supone que la copa, el dedo no hay que apoyarlo con fuerza. Se supone que una entidad, un espíritu, lo que sea que se invoque en ese momento, puede canalizar la concentración de energía de las personas a través del cristal y de esa forma hacer que se mueva. Eso es en teoría. La tabla Ouija es distinto. Si la tabla Ouija se usa con un vaso de vidrio, con más personas, es similar al juego de la copa. El juego de la copa lo que tiene es que tiene un círculo con las letras por separado y la copa va tocando cada letra. En la tabla Ouija, si se usa un cristal, una copa, un vaso, se supone que el vaso va a ir sobre cada letra, que ya está fija en la tabla. Pero la verdadera tabla Ouija, o sea, el uso de la tabla Ouija es con un puntero generalmente de madera, con algún tipo de fieltro debajo para que se deslice suavemente por la tabla. ¿Qué es lo que pasa? Como yo digo, todo es energía, todos somos energía en diferentes estados de vibración. Se supone, todo esto hablando teóricamente y en base a los que saben de los temas, no es lo mismo, se supone que para un ente o un espíritu canalizar o mover energía que está en un cristal, el cual varias personas están tocando, que en un objeto de madera apoyado sobre la tabla Ouija. Por eso siempre el uso de la tabla Ouija estuvo enfocado como para una sola persona hacerlo. Pueden hacerlo más de uno, pero siempre fue inclusive vendido en su momento, en sus orígenes, como un objeto que una persona podría usar para contactar al otro lado. El tema es que lo que algunos dicen sobre la tabla Ouija, por eso es lo que yo menos aconsejo usar cuando uno lo usa solo, no es que esta entidad o el espíritu esté moviendo y deslizando el objeto. Se supone que mucha gente dice que cuando funciona la tabla Ouija con una persona sola, esta entidad puede estar canalizando dentro de la misma persona para así hacer mover y comunicarse sin que la persona sienta que está siendo usada, por decirlo de alguna forma. Esto lo estoy hablando desde un punto de vista teórico en base a casos, a información y a la palabra de mucha gente que se dedica al tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si creen en estos casos, conocerán muchos casos de eventos llamados poltergeist. Hay gente que habla de eventos más del estilo demoníaco o entidades interdimensionales, que ahí es donde está el tema, porque se supone que solamente cierto tipo de entidades, generalmente no muy buenas o malignas o de las que les gusta molestar o hacer ruido en la casa, mover cosas, son entidades que en principio tienen la fuerza propia de ir y abrir, cerrar una puerta, tirar algo al piso, abrir y cerrar cajones, mover cosas dentro de la casa o inclusive empujar a una persona o generarle daño. Una entidad de este tipo no necesita personas jugando a la copa para manifestarse, ni tampoco una persona con una tabla Ouija para manifestarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando las personas hacen esto e invocan o creen saber lo que están haciendo, quizás están abriendo la puerta o una invitación a algún tipo de entidad que no es lo que ellos piensan. Y de ahí pueden derivar en ciertas cosas más graves. Obviamente que todo esto es basado en relatos históricos, en estudios, sobre todo parapsicológicos,
No estoy hablando de los experimentos que haya hecho la ciencia para tratar de probar o desmentir algo. Hay que tener en cuenta eso, por eso mi consejo es no practicar este tipo de juegos. Yo, como una persona que cree en esto, lo recomiendo así. Como lo puse en el libro, de la misma forma se los digo acá. Y quizás alguien me dé la razón y quizás alguien de ustedes haya tenido alguna vez algún problema o algún susto por el cual decidieron no volver a practicar este tipo de cosas. Yo realmente no lo recomiendo. No lo recomiendo, más vale prevenir que lamentar, creas o no, porque realmente no sabemos con qué nos estamos metiendo ni a qué le estamos dando lugar. Según dice mucha gente ritualista, mucha gente del tema del mundo espiritual, muchas entidades, como dije, que no tienen por qué ser entidades derivadas de almas humanas, pueden ser otro tipo de cosas. Muchas entidades se pueden llegar a meter en nuestras vidas si nosotros le damos cierto permiso para hacerlo. Y muchas veces una invocación, llamar a alguien o pedirle a una entidad que nos contacte para decirnos cosas, sea en la tabla Ouija o con la copa, puede ser una invitación. Así que bueno, como les decía, les vuelvo a reiterar, mi consejo es no utilizar estos métodos, crean o no, por las dudas, no hacerlos si los van a hacer, porque hay una tendencia morbosa, curiosa, y a veces por el hecho de estar en un grupo donde la gente lo propone porque se quieren divertir y terminan desarrollando estas actividades. Si se van a hacer, recomiendo que las tomen en serio, en lo posible orientarse con alguien que sepa y no dejar que cualquiera haga cualquier cosa, porque a veces así es como todo resulta mal, pero desde mi punto de vista es lo mejor no realizar estas prácticas. No es mi decisión, es solamente un consejo. Quedan ustedes. Espero que hayan disfrutado el video. Como les dije, comenten, déjennos sus experiencias si quieren que tratemos alguna, o como dije, si tienen un caso particular que inclusive tengan algún tipo de evidencia y lo deseen compartir con nosotros, nos contactan por privado al mail o a nuestro Instagram. Bueno, sin más, como les digo, les agradezco si vieron todo el video, enormemente agradecidos si se suscriben al canal, si le dan compartir a este video a personas que les pueda llegar a interesar. Bueno, mi nombre es Damián Toledo, esto es Legado 51 y nos estaremos viendo en el próximo video.